Bueno, ¿todos me escuchan bien? Sí. Bueno, vamos a tratar de hacer un sermón de las 7 palabras aplicado a lo que nos dice el Señor en una peregrinación como esta a Medjugorje, ¿vale? Muchas veces escuchamos, ¿cuántos de ustedes no han escuchado el sermón de las 7 palabras? Todos, ¿no? Pero en realidad le hemos puesto atención. Bueno, le hemos puesto atención al sermón de las 7 palabras. ¿Sí ves? Eso es lo que queremos hacer hoy. Analizar palabra por palabra, intención por intención, cuál es el mensaje del momento. Mire, pensemos por un segundo que el sermón de las 7 palabras se centra en este momento, Jesús muriendo. No estamos nosotros ya aquí en el huerto, ya no estamos en la última cena, ya no estamos en la flagelación, ya no estamos en la coronación de espinas. Estamos en el momento de la muerte. Entonces, en ese momento de la muerte del Señor, hay esas famosas 7 palabras. Y vamos a analizar o tratar de analizar una por una, pero a mí me llamó mucho la atención en la liturgia de las horas, que es lo que rezamos los sacerdotes todos los días, me llamó mucho la atención el salmo de hoy, el Salmo 21, que se le adjudica entre el Salmo del rey Salomón. Salomón existió hace el año 1000 o el 990 a.C., ¿cierto? Eso se hereda por tradición oral y se le adjudican a Salomón muchos de los salmos. Pero esto viene a ser escrito después de la destrucción de Jerusalén, que fue más o menos en el 586 a.C. Pero con todo y eso, escrito 500 años antes de Cristo, vamos a ver las coincidencias, ¿cierto? Miren esto, leamos con atención y escuchemos bien este salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Wow! 500 años antes. A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Es como una oración del mismo Jesús, escrita 500 y pico de años antes e ideada casi 1000 años antes. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán, abren contra mí las fauces leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan
a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no que te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Qué fuerte que esto haya sido escrito 500 años antes de que todo ocurriera. Y ahí es cuando nosotros entendemos por qué el sermón de las 7 palabras. Y esto nos da unas bases. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perdón es una palabra muy profunda y muchas veces es no practicada. Son pocas las veces que decimos de nuestros enemigos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la gente nos hace daño porque sí, sin darles motivo, o el Señor él le dio motivo a alguien para que lo matara de esa manera. Entonces, Dios, es que, ¿sabe cuándo entiendo yo el concepto de Dios? Cuando me pongo a ver los especiales de National Geographic que muestran el universo, que muestran esos planetas, que muestran las imágenes de los satélites, cómo son las galaxias y galaxias y galaxias. Y uno ve que nuestro planeta, desde el borde de del sistema solar, es un puntico que para poderse ver tienen que poner una flechita. Y luego la galaxia, ya ahí no aparece ni el sol, no se ve desde el borde de la galaxia. Y con todo y eso, somos la criatura favorita de Dios. Dios creó la última galaxia que podemos apreciar para que tú, en una noche despejada, la pudieras ver un segundo. La creó para ti, para cada uno. Ahí la importancia de cómo el Señor nos ama. Pero aquí vamos a entender varias cosas. Él nos dio a su Hijo unigénito, al Creador del universo, al Dios que vio a Adán, que vio a Noé, que vio a Abraham, el que no tiene principio ni fin, el único ser humano en la historia de la humanidad que nunca pecó, que no tuvo ningún error. La única persona que logró cumplir la ley que tantas personas religiosas peleaban porque debía ser seguida, y sin embargo, los que hacían cumplirla lo crucificaron. Sin embargo, ha llegado a la conclusión que la razón número 1 por la cual podemos perdonar a los demás es por la razón que no hemos muerto al yo. Mientras nosotros no muramos al yo, nos vamos a creer siempre el centro de todo. Ustedes han visto esas personas que hablan yo, mí, me. Ahora no hablemos más de ti, perdón, no hablemos más de mí, hablemos de ti, ¿qué piensas tú de mí? Entonces, el Señor nos hace una pregunta. ¿Estamos listos para perdonar? ¿Hemos venido hasta aquí a qué? Hemos venido hasta en esta peregrinación a encontrarnos con ese amor de la madre. ¿A qué? Yo no sé, esto lo he dicho en muchos videos, creo que ya lo han escrito, pero me encanta y lo repito porque es que si me gusta a mí, lo repito, ustedes se aguantan. Es la viejita esta que yo tenía, un sacerdote tenía, y que siempre que decía, porque todos tenemos enemigos, porque alguien nos ha odiado, porque hemos peleado con alguien, levante la mano el que no tenga enemigos. Y la viejita que tenía como 100 años levantaba la mano cada rato, hasta que el padre le pregunta, bueno, ¿y usted cómo hace para nunca tener enemigos?
Todos esos desgraciados ya se murieron. Ah, no la sabían. Pero lo bonito de esto es que el Señor nos da una palabra que compendia toda esta primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra, Fray Nelson hacía una explicación muy bonita, que decía que la cruz, el mundo la ve como un fracaso, pero la cruz es el triunfo del Hijo. Entonces, cada palabra que el Señor dice aquí es un triunfo de la cruz sobre la muerte y el pecado. Y la primer palabrita que nos enseña, la primer palabra es comprensión. ¿Quién nos entiende? Ustedes no se han dado cuenta que ustedes pueden embarrarla 30 veces, 40 veces, 50 veces y su mamá siempre ve que el malo es el otro, ¿no usted? Cuando yo hago cualquier cosa y le digo, mi mamá es muy poco objetiva y me convenció de eso, de que yo era el más guapo del mundo. Entonces, no se rían, que es verdad. Entonces, esa comprensión es lo que tiene un padre que es madre. Nosotros arrancamos aquí con algo bien importante. Las 7 palabras son palabras de un hijo al Padre. Es al Padre. La oración que Él nos dejó fue el Padre nuestro, porque Jesús en esa Trinidad también es Padre. Jesús en la Trinidad es madre, Jesús en la Trinidad es hermano y es hijo. Entonces, cuando vamos a entender esto, entendemos también otra cosa. Que la sangre del Señor le resulta molesta a los que no lo entienden, pero es esa sangre la que nos lava. La sangre de este viernes nos lava del pecado y nos da una nueva manera de hablar. ¿Cómo nosotros como católicos podemos hablar del Viernes Santo? Cuando yo estaba trabajando en un canal de televisión y la mayoría eran ateos o eran judíos o eran protestantes y había algún que otro católico despistado, no entendían por qué nosotros llamábamos Triduo Pascual. En nuestros países dan casi toda la semana libre, pero entonces la gente en lugar de ponerse a meditar se va para la playa. Y lo que quiere el Señor en esta Semana Santa es que meditemos su dolor. Su dolor. Hoy cuando vayamos allá vamos a entender el dolor. Cuando estemos frente a la iglesia, el dolor. Lo más importante es: no piensen que fueron los romanos quienes latigaron al Señor. Fuiste tú. No pienses que fueron los romanos los que atravesaron las manos y los pies. Fuiste tú. Fuimos nosotros, cada uno de nosotros. Cada pecado, cada vez que peques, piensa que estás cogiendo el clavo y le estás haciendo al Señor, le estás enterrando. Piensa que en cada pecado estás cogiendo esos látigos con garfios que desgarraron la espalda del Señor y dejó sus costillas al descubierto. Piensa eso y entenderás que el Señor fue crucificado por ti. Y entonces vemos así que Jesucristo fue la última palabra de Dios al mundo, en un intento supremo de revelarnos su corazón de Padre a través de quien mejor lo conocía, su Hijo. Y si revelar al Padre es lo que Jesús hizo durante toda su vida, ¿no será justo también y sobre todo lo que quiso hacer en el momento de su muerte? Quiso salvarnos. Los relatos de la pasión en los evangelios suponen una contemplación más teologal. ¿Ustedes no se han dado cuenta que de alguna manera cuando oímos la pasión en Mateo, en Marcos o en Lucas, es como una narración fría? Y atravesaron sus manos, le clavaron sus manos y sus pies, pero no hay pasión, no hay vivencia, porque ellos quieren dar
un reflejo histórico de lo que pasó. Juan quiere dar el sentimiento suyo ante la pasión. Por eso la séptima palabra no aparece sino en Juan. Lucas y los otros no hablan nada de la séptima palabra, solo en Juan, porque Juan redondea y da la conclusión de todo el sacrificio del Señor. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué hemos hecho de Jesús? ¿Una especie de superhéroe del sufrimiento en el que hemos querido ver como el límite de lo que nosotros no podemos alcanzar? ¿Quién es Jesús para ti? De verdad, esta pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Es la pregunta de la meditación de este Viernes Santo. ¿Es ese héroe supremo que combate contra el sufrimiento y la muerte más horribles? ¿O es el siervo de Yahvé, sin gesto, sin grandilocuencia, que ha entregado su vida al ritmo de las circunstancias que le iban marcando, para revelarnos el infinito amor de Dios? ¿Quién es Jesús muriendo en la cruz? ¿Una especie de Superman que atraviesa las barreras? ¿O como lo hemos visto en el evangelista Juan, es el Rey en majestad sublime? Necesitamos tener una mirada de María al pie de la cruz. Cuando el Papa San Juan Pablo II llamó a María corredentora, era porque ella estaba unida al sufrimiento del Señor en todo momento. Mire que durante los 3 años de la misión pública de Jesús, María prácticamente solo aparece en las bodas de Caná. Y ella vuelve a aparecer al pie de la cruz. Pero es una madre que sabía que su hijo tenía que hacer una misión. Es una madre que sabía cómo iba a acabar su hijo. Es una madre que escuchó al sacerdote Simeón cuando le dijo: una espada te atravesará el corazón. Aquí hay muchas que son madres. Imagínense por un segundo que les dijeran a ustedes es que su hijo va a morir de una manera horrible, y que ustedes vieran que se empieza a cumplir esa profecía. Entonces, aquí nos recuerda que tenemos que ver a María al pie de la cruz, de pie, como una mujer fuerte, señora de sí misma, silenciosa, contemplando con gran angustia la separación que sufre su Hijo Jesús al verse abandonado del Padre. Imagínate, Dios le ha dicho: serás la madre del Hijo de Dios. Y cuando escucha a su hijo decir: ¿por qué me has abandonado?, ¿qué madre no se conmueve? Entonces, esa primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ojo, la primera palabra de Jesús en la cruz fue Padre. Pero Padre como Abba. Abba en arameo quiere decir apaíto. No quiere decir padre, sino apaíto o apá. Como decimos en Colombia es papi. Entonces, en el mismo huerto de los olivos, cuando los soldados van a prender a Jesús y ellos le preguntan: ¿dónde está Jesús? El que dice: yo soy. Es el nombre de Dios. Él, yo soy. La palabra él en arameo es yo soy. Y cuando Pilatos presenta en la cruz y pone ese letrero, lo pone en latín, griego y arameo: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los fariseos pedían que quitara el letrero, y es cuando él contesta: lo hecho, hecho está. El letrero se queda. Qué curioso que Pilatos así se convierte en el promulgador de la profecía de que Jesús sí era el rey, no solamente de los judíos, era el exe homo. Sobre aquella cruz sublime, Pilatos había escrito esa frase. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano
daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos. Esta nueva oración se atreve a decirle a Dios que los que se crucifican no sabe, el que se crucifican, cuando Él dice no saben lo que hace. Entendemos aquí algo. El Señor se olvidó de sí mismo y de su inmenso dolor. Desde ahí pide perdón por nosotros. Para los jueces que le han condenado, pide perdón por los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte. Pide el Señor comprensión para ti y para mí. El Señor nos regala esa belleza de entender que aunque nosotros lo rechazamos y preferimos el pecado, Él nos quiere. Él nos ama. Y nadie puede decir que Él no sufrió. Esas nuevas teorías heréticas del arrianismo que dice que Jesús era solamente una especie de fantasma, que Él como Dios no sufrió, no. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Ahora el Padre no mira al hombre tal como éste es, sino lo mira a través de su Hijo, a través del corazón de su Hijo. Cuando Jesús en la cruz nos hace hermanos de Él, ya Dios no nos mira como el hombre rebelde que pecó en Adán, sino nos mira como hermanos de Cristo a través. Dios Padre nos mira a través del corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo no es sino perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una anécdota que siempre me gusta recordar, sobre todo. Hay dos credos que tenemos nosotros. Por ejemplo, la gente siempre ha creído que el credo es una oración. No. El credo es como la constitución de nuestra Iglesia Católica. Los apóstoles compusieron un credo cortito y después del concilio de Nicea y de Constantinopla queda el credo que llamamos nosotros niceno-constantinopolitano. En el credo de los apóstoles, cuando el Señor muere, dice que bajó al Hades, que era conocido como los infiernos. Y uno dice, pero Jesús no es Dios, ¿qué hace en el infierno? Y aquí viene esa anécdota bonita. Él tenía que bajar porque Lucifer, la rebeldía de Lucifer, fue cuando Dios Padre le dijo, te postrarás ante el Hijo del Hombre. Y Lucifer dijo, ¿yo, el más grande y poderoso y bello de los ángeles, postrado ante el hijo de una mujer? ¡Wow! Si ve que estas feministas no tienen ni idea de la importancia de la mujer. Entonces, él no quiso. En ese no querer es que él y los ángeles fueron, y con la cola, dice la Biblia, que se llevó un tercio de los ángeles del cielo y se condenaron, se convierten en... Todo ángel caído es un demonio, punto. No hay demonitos y demonitos buenos, no hay magia blanca ni magia gris, no. Hay una sola cosa, hay satanismo y el Señor. ¿No es más? Esas personas que tienen el amuletico, que el cuarzo, que el ojo de Horus, que la manita, mamita, váyasela quitando porque el Señor mandó a quemar a la mujer que cargó el ojo de Horus en la alforja y quemar, a ella la apedrearon, murió, y lo pueden leer en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Entonces, Dios no acepta otros ídolos delante de Él. Si ustedes creían que su esposa era tóxica, usted no conoce el amor de Dios. Porque eso sí es tóxico y celoso. No admite nada. Pero mira, ahorita que estamos haciendo con Airán la lectura del libro de Ana Catalina, hay una cosa muy bonita. Cuando el Señor muere en la cruz, se rompe la roca
y baja la sangre del Señor en esa cruz. Y abajo lo que quedaban eran los huesos de Adán. En el Calvario está enterrado Adán. ¿No le parece una belleza? Entonces, para que nos despertemos. sí, bueno. Ofreciéndolo. El que pida café queda excomulgado. No. Entonces, eso nos refleja lo que estamos leyendo ahorita de esta palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Mire, cuando la gente llega a confesarse, y lo digo por experiencia, lo hace solamente el 95% de las mujeres. Antes de decir el pecado, ya están justificándolo. Es como decir, no, es que, mire, mi problema es que, bueno, mi marido me saca de quicio, mi marido no tiene juicio, mi marido hace que se acabe mi paciencia. ¿Y el pecado suyo cuál es? ¿Su marido? No, el pecado suyo es la ira. La ira es el reflejo incondicional a la falta de compasión y comprensión del otro. Entonces, la ira es uno de los 7 pecados capitales, y yo lo repito mucho. Todo pecado venial lleva a un pecado capital, todo pecado capital siempre te va a llevar a un pecado mortal. El demonio, cuando te tienta y te hace caer, antes de que caigas, ya está elaborando otros 10 maneras a que el pecado sea más profundo. Y ahí es cuando nos hunde. Que por eso me cae mal ese desgraciado. Porque encima es sapo. Usted no alcanza de acostarse con el vecino cuando ya tiene toda la hueste de demonios presentando ante Dios. Mira, le traicionó a su hermano gordo, a su marido gordo, por el vecino calvo. Porque la mujer tiene el sentido de la selección en el sobaco. Pero bueno, entonces, solamente en la oración confiada de Jesús, obediente al Padre hasta la muerte, y en el sí que el Padre nos ha dado en Cristo, tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Más que nunca en la cruz de Jesús, desde su primera palabra, se nos ha revelado el amor, el corazón amoroso de Dios, del Hijo y del Padre. La segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra ya lleva otra característica del triunfo de la cruz: la generosidad de Dios. Es el buen ladrón, no solamente era buen ladrón, era un maestro de robar. Se robó la salvación en el último segundo de su vida. Imagínense ustedes qué belleza es eso. Miren este dato tan curioso. Cuando Pilatos da a elegir a quién queréis que crucifiquemos, los judíos incentivaron a la masa para que dijeran a Jesús de Nazaret, porque el que estaba para morir en esa cruz era Barrabás. ¿Y por qué sabemos? Porque las cruces eran fabricadas con tiempo de antelación, basado en el tamaño del condenado a muerte. Entonces, Barrabás era un poco más largo de brazos. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando al Señor le clavan esta mano y van a clavarle la otra, no llegaba su mano hasta allá. Entonces cogen y amarran esta mano y se la estiran, descoyuntándole el hombro para que llegara.
a él el hombro derecho de él fue descoyuntado. Y de hecho, una de las heridas que dice el Señor a muchos videntes que más le dolió fue la del hombro, porque aquí él cargaba la cruz, el hombro derecho, y encima de su brazo derecho que se lo descoyuntan. Entonces, ahí sabemos algo. No hay nada más peligroso que una mayoría bruta. O si no, veamos cómo eligen en nuestros países los dirigentes. La mayoría casi nunca tiene la razón, tiene el poder, pero no la razón. Entonces, usted ve que hay políticos que roban, que matan, corruptos, y el pueblo los vuelve a elegir, y los vuelve a elegir, y los vuelve a elegir. ¿Por qué? Porque son tarados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese mismo pueblo que lo había clamado hacía 8 días, no, ¿cuáles 8 días? 5 días, que habían tirado palmas y lo querían proclamar rey de Israel y que ponían sus mantos para eso. Ese mismo pueblo es el que ahora grita, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Somos tan variables, pero tan variables. Yo lo veo eso en los matrimonios. Ese amor con el que se casan y ellas botando babas por el barbudo ese. A los 5 años están llorándole al Señor. Duran 20 años poniendo San Antonio de cabeza, haciendo novenas. Yo quiero una pareja. En realidad lo que quieren es quien las mantenga, pero bueno. Hasta ahí llegamos. Pero cuando ya lo tienen, ya. ¿Qué hace un marido después de 1 año de casados? Nada. Estorbo. Si ve por allá, dice que nada. No estamos hablando de tu vida íntima. Entonces, cuando uno entiende que esa ilusión se acabó, entiende uno que volubles y maleables somos, ¿cierto? Ahora cuando vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, esa euforia cuando eligieron a Trump, y ahora estas mismas están diciendo, ups, nos equivocamos. Eso pasa en nuestra vida. Mire, y esto sí que lo sé por experiencia, yo las confieso a ellas. Miren esto. Son muy pocas las que de verdad se casan con el hombre que aman. ¡Wow! Sí, no, tranquila. No te delates. ¿Por qué? Porque normalmente el que les fascina a ellas es el patán que las trata mal, el que las ignora, el que las deja metidas y el que le restriega las otras 30 bonitas en tu cara y tú trague para adentro. Al final aparece un idiota, es el marido con el que se casaron. Entonces, que mi papá no me escuche porque él ya lleva 64 años de casado y está más enamorado. Es esto, la maleabilidad que tiene nuestro pensamiento. Aquí es cuando viene esa palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entender la dimensión de esto es tan lindo. Mira esto, qué hermoso saber que Jesús aún está dispuesto a mostrar su llamado a salvar a las almas aún estando clavado en la cruz. Aquí hay una palabra que me encantó. Cristo no está atrapado en su drama. Él muriendo le está diciendo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la lección para nosotros? Que nosotros estamos atrapados en el drama de nuestras vidas.
Y no nos damos cuenta que hay cruces que nos salvan. Hay cruces que nos impulsan. Por ejemplo, un mal marido impulsa a que tú tengas que trabajar, que dedicarse. Yo admiro mucho a las mujeres que quedan con 2, 3 hijos solas, trabajan, educan, cocinan, limpian, lavan y todo eso, porque es que eso solo lo puede hacer un héroe, una mamá que se atreve a todo. Y yo sí que tengo de eso amigas cercanas. Y entonces, esta palabrita de que Jesús no está atrapado en su propio drama, sino que mira, ¿cuántos de ustedes se han preocupado de verdad en el momento más crítico de sus vidas por alguien que esté al lado? Porque nos encerramos en nuestro drama, vivimos dentro de las fronteras de nuestro drama y lo único importante es nuestro drama. Cuando el Señor nos dice, déjame tu drama a mí, tú preocúpate por el otro. Preocúpate por el otro es demostrarle a Dios que yo puedo creer en un Dios que no veo. Porque si no amo al prójimo, a quien sí veo, ¿cómo puedo decir que amo a un Dios que no veo? Entonces, la enseñanza de esta segunda palabra para nosotros es no nos quedemos atrapados en el yo, porque tenemos que avanzar. Hay una palabra muy bonita que quiero llevarles aquí. Es que tengo un complemento de esto, porque hay uno que escribí hace 7 años, cada año lo cambio, pero hay esta palabra, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Sabe qué significa eso de verdad? Que Dimas reconoció a Jesús como rey, pero al mismo tiempo lo reconoció como juez. Si me juzgas, hazme pasito, porque soy malo. Él, cuando Esdras lo critica, le dice, es que nosotros nos merecemos esta cruz. Él no ha hecho nada malo. Y es por eso que muchas veces nosotros siempre vemos todo lo que nos pasa como error del otro. Error nunca mío. Hubo una película que yo vi hace muchos años en la cual están condenando a alguien y le llaman a la metiche del pueblo para que sea testigo, y le pregunta el abogado de la fiscalía, ¿usted cree que el acusado está loco? Sí, él está loco. Suficiente, señor juez. Y viene el defensor. ¿Usted cree que el juez está loco? Sí, está loco. ¿Usted cree que la audiencia está loca? Sí, está loca. ¿Usted cree que el defensor, yo estoy loco? Sí, señor, usted está loca. ¿Quién es la única que no está loca en esta sala? Yo. Eso es lo que nos pasa cuando pasamos el pecado nuestro al otro. ¿Sabe qué es lo que nos da más rabia a nosotros? Reconocer mi pecado en el otro. Ahí es cuando yo odio esa desgraciada que es de una envidiosa. La envidiosa eres tú, mamita. Ustedes no se han dado cuenta, aquí todas, que cuando estaban en el colegio, en la universidad o en el club de solteronas, siempre, cuando llegaba la bonita, era el centro de todos los disparos de la envidia. No, debe ser bruta porque... Y uno encuentra que hay mujeres lindas, inteligentes, astutas o todo lo que quieras, pero la envidia hace que las otras mujeres tiren duro. Mire, ¿puedo hablar de lo de Eduardo? En estos días, Airán le hizo una entrevista a un actor mexicano que se llama Eduardo Verástegui. Ella hizo una entrevista normal, lo que le preguntaría a cualquier periodista, pero todo enfocado en la fe, en la castidad. Cuando uno va a ver
cómo los comentarios tan venenosos, uno dice, wow, pero ¿de dónde saca esta mujer eso? Mire, nosotros teníamos una página con la que se inició todo esto, que se llama Las Hijas del Cura. Una de las creadoras es Paola Varela. Y un día estábamos haciendo un chit-chat, una conversación, pero lindísima, no me acuerdo el tema. La crítica era, uy, ¿cómo usted se puede pintar la boca de rojo al lado de un cura? Joder, no seamos tan limitados. Como si yo nunca hubiera visto una mujer con colorete. Creo que fue a ti una vez que te pusiste una camisa. O a alguien. ¿Cómo puede ponerse esa camisa así delante de un cura? ¿Y es que cree que el cura vive encerrado en un cuarto y nunca ha visto una mujer? Por favor, esos son extremos farisaicos. Es la escrupulosidad llevada al máximo. Cuando muchas de ustedes vienen y me preguntan, padre, es que yo normalmente voy a la misa, me pongo mi manta, ¿cómo se llama esto? Chalina. Mantilla, sí, chalina. Entonces, mantilla. Y es que el domingo fui a la misa y se me quedó la mantilla y yo comulgué, padre. Ay. Y yo en medio, ustedes conocen mi misericordia. Entonces, la risa es de aceptación, sí. Y entonces, ay, padre, ¿usted cree que fue pecado mortal? Sí, pero tranquila, no se preocupe. Condenada. Esa exageración de la escrupulosidad es lo que muchas veces nos saca del verdadero camino de la fe. Entonces, en la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que un hombre por sus rebeldías cerró para todos, por la obediencia de Cristo, la misericordia del Padre lo ha vuelto a abrir para todos. El paraíso. Y hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo se ha ofrecido a los hombres. ¿Cómo se realiza esto? Aquí está lo sorprendente. Dios solamente pide fe. Pero no una fe sin obras. Recuerden, una fe sin obras no tiene sentido. San Pablo nos dice, muéstrame tus obras y yo veré el tamaño de tu fe. Nosotros estamos aquí con razón porque nos lo merecemos. La importancia de la misa es que empieza reconociéndonos a nosotros mismos como pecadores. ¿Cómo? Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Mira, en Isaías, que es un libro escrito más o menos entre el 700 y el 500, Isaías no fue solamente un profeta, fue una escuela de profecía que duró 200 años. Por eso se llama el primer Isaías, segundo Isaías, proto Isaías y tercer Isaías, porque fueron escuelas que fueron recogiendo las enseñanzas proféticas. ¿Estamos bien de tiempo? ¿No? Ok. Tú me avisas cuando me hagan falta 10 minutos. Entonces, lo primero es reconocer nuestro propio pecado, aceptar la pobreza radical, la propia miseria. A los que así actúan, Jesús les regala el reino. Hablando con propiedad evangélica, Dios no necesita de nuestras obras solamente. Ahora Jesús da testimonio y el testimonio último y definitivo, porque por gracia de Dios somos salvados, no es por meritocracia. Nuestros hermanos protestantes dicen que es para el judaísmo es ley, para los protestantes es solamente yo ya tengo fe y Dios me salva, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. No. Pues bien, el Rey Señor establece un juicio definitivo que el paraíso Dios lo regala por gracia y aquel ladrón lo entendió. Nunca un ladrón ha sido un mejor ladrón. Se robó la salvación en el último minuto. El cristiano no es bueno para que Dios le dé la gracia, sino que trata de ser bueno
por agradecimiento a Dios por el don de la gracia. Dios nos ha amado primero, incluso cuando éramos y somos pecadores. Quiero que esto se lo graben porque esto es muy inteligente. El cristiano no es bueno para que Dios le dé la gracia, sino que trata de ser bueno por agradecimiento a Dios por el don de la gracia. Alguien ha dicho, la vida cristiana es aprender a ser un buen ladrón, un buen pecador, es decir, un pecador arrepentido. El infierno está lleno de gente buena. Grábense eso en la cabeza. Lleno de gente buena que nunca se arrepintió. Y el cielo está lleno de gente mala que un día se arrepintió. Y ese arrepentimiento no es en el baño. No es que yo hablo con él allá. No, eso es en el confesionario donde nosotros nos confesamos. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:26. En la segunda veíamos que la palabra era generosidad. En esta es providencia. La revelación del amor tiene que continuar hasta el final. Jesús en la cruz le faltaba un último regalo a la humanidad, su madre, y se dispone a entregárnosla en Juan, a quien transmite esta palabra: he ahí a tu madre. Los que no aprecian a la Virgen, lo voy a decir en latín, es por idiotas, porque es una madre que todo lo perdona. En estos días, no sé si les conté la historia de un sacerdote, sí, creo que fue aquí el primer día, la del sacerdote que muere y se condena, y es la Virgen quien le pide a su hijo, dale otra oportunidad, yo me encargo de él. Eso es lo que hace una madre. Entonces, Jesús de pie junto a la cruz se encuentra María, unida no solo a sus dolores, sino también a la misión. El silencio de María es la misión de esa madre que ora. Mire, ayer me llamó, nosotros tenemos un grupo de oración en Miami, y me llamó muy desesperada una madre, porque su hijo estaba detenido, escondido dentro del tiroteo que hubo en FSU en Miami ayer. Y a él le tocó ver a este muchacho, al asesino, sacando las armas y le tocó ver cómo mató y le disparó a sus compañeros. Él alcanzó a correr y a esconderse. Y le decía a la mamá, mamá, estamos debajo de unas escaleras, hemos puesto todo contra la puerta, pero vemos que él está afuera disparando. Esta mamá hizo lo que deberíamos hacer todos. Se fue al Santísimo. Señor, yo desde aquí no puedo hacer nada, te lo entrego. Eso es lo que hizo la Virgen, entregó a su hijo por nosotros. Es entender la belleza que uno tiene que hacer. Mire, si de todo este viaje sale algo muy grande, que sea esto: 1 hora ante el Santísimo todos los días, y pidan lo que quieran, pero 1 hora ante el Santísimo. Nosotros fuimos creados para adorar. Cuando él llama a su madre mujer y le dice, ahí tienes a tu hijo, y luego le dice al hijo, ahí tienes a tu madre, revelarnos la maternidad universal de María, entregarnos a su madre para que fuera nuestra madre, pero sobre todo la madre de su iglesia. Juan, el discípulo amado que recibió a María en su casa, nos representa a todos. Mire, nuestros hermanos de estas iglesias de garaje dicen que María tuvo más hijos y que Jesús tenía hermanos. En la tradición judaica, si el hermano mayor moría y su mamá era viuda,
ella tenía que, por obligación, que irse a vivir o con un hijo o con una hija. La prueba de que no había más es que él se la dejó al cuidado de su discípulo amado. Pero cuando digan discípulo amado, si él se la dejó a Juan, el discípulo amado eres tú, cada uno de nosotros, porque nos entregó a María como madre de la iglesia. Ahí entendemos por qué es la segunda parte importante de aquí. Rescaten el rosario. Rosario todos los días. Vayan 1 hora al Santísimo y recen el rosario y luego hagan otras oraciones. Con Airán hicimos una cosa muy bonita que va a salir un libro, esperamos que pronto, antes del 2030, que son 33 días Santa Jesús sacramentado. Lo hicimos para Halloween. Háganlo. Son meditaciones, libros, pensamientos de esto. Cuando ustedes lleven más de 21 días en el Santísimo, yendo todos los días 1 hora, ya habrán creado la rutina y el día que no vayan les hará falta. Porque uno ante el Santísimo estás hablando con Dios. Puedes pedir lo que quieras. Es por eso aquí decimos que esa palabra que nos llega es la providencia. El Señor nos deja a su madre, pero también se preocupa para que su madre tenga sus hijos. Aquí están sentados. La cuarta palabra, en arameo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una palabra muy importante porque, miren, la vamos a hacer así. Es saber que solamente la cuarta de las 7 palabras de Jesús en la cruz se conserva en la Biblia en el idioma original. Jesús hablaba arameo, pero hay 2 arameos, el arameo siríaco y el arameo palestinense. Esta área era del arameo palestinense y por eso se conserva esa Elí, Elí, lama sabactani. En Marcos pone Eloí, Eloí, porque Marcos, recordemos que era mucho más erudito y él hablaba arameo y griego. Así que nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús, al sufrir la crucifixión, tenía que sufrir el pecado nuestro. Él pagó por nuestro pecado. Pero ¿qué nos está diciendo esta palabra? Que nuestro pecado nos aleja de Dios, nos aleja del Padre. Entonces, cuando nuestro pecado nos aleja del Padre, eso no es para mí, ¿no? No. Cuando nuestro pecado nos aleja del Padre, esa es la soledad que sintió el Señor. El Padre tenía que hacerle sentir, como hombre, la desesperación de perder la protección del Padre. No es que Dios Padre haya abandonado a su Hijo Jesús, no. Como hombre, Jesús tenía que mostrarnos qué significa el pecado. Es romper la protección de Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos dañando el plan original que el Padre tiene para nosotros. Nos hemos alejado de ese plan. Siempre decimos nosotros, Dios tiene para ti un plan más grande y sublime que el mejor plan que tú hayas tenido para ti mismo. Pero rompemos ese plan y entonces el Señor trata de volvernos a traer, pero le vamos quitando gracias y dones al plan de Dios, hasta que al fin llegamos a una muerte vacía. Entonces, esa soledad, yo trabajo en Catholic Hospice de Miami. Mi función es bendecir a los que ya van a morir. A mí no me llaman sino cuando van a morir. Espero no tenerles que servir nunca. Pero si alguna vez ustedes les van a hacer una mamografía
les van a hacer un examen de algún ganglio, de un tumor. Primero, unción de los enfermos, porque esa es una oración de sanación. Yo tengo siempre esta anécdota. Un día estaba en una unidad de cuidados intensivos bendiciendo a un señor, luego pasé frente a otra y me llama la esposa y me dice, ay padre, usted puede darle, antes lo llamaban, ¿cómo era que lo llamaban? La extrema unción, que eso es como decir, bueno, ya de aquí la bendición y te mueres. Entonces usted le puede dar la unción, la extrema unción. Le dije, la unción de los enfermos. Sí, claro. Y entré a la sala de cuidados intensivos y el tipo todo conectado y todo. No, el cura no, yo no me voy a morir. Así es. Será bruto. Perdón, misericordia, Señor. Entonces, cuán molesta e inquietante resulta esa sangre de Jesús que, según se dice, nos salva. Cuán indignante ese sangriento trato exigido por Dios, ese sacrificio necesario para apaciguarlo. Entonces, aquí, perdón un segundito, no me presionen. Aquí vamos a pasar a una cuarta palabra. Si están poniendo atención. Mira, esto me parece muy interesante antes de pasar. Quieto. En la cuarta palabra, no nos vayamos todavía, hay algo bien interesante. La muerte de Jesús ya está cerca. Serían casi las 3 de la tarde. Ya no quedan muchos de los que acompañaron a Jesús en el periplo de la procesión. Ya están los soldados, algún que otro fariseo para confirmar que él se iba a morir. Y están María, Juan y las mujeres. Pero esta palabra es la única que dice el Señor gritando. Él grita, y lo dice la Biblia muy claramente. Él no grita en el huerto. Él no grita en la flagelación. Él no grita cuando le ponen la corona de espinas. Él no grita cuando carga la cruz. Pero en esta hace un esfuerzo sobrehumano, en el cual él trata de llenar sus pulmones y gritarle al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? La enseñanza para nosotros es que nosotros tenemos que gritarle a ese Padre: Padre, no me abandones. Es el grito del Salmo 21. Soy un pecador, pero no me abandones. Aquí volvemos un poquito a ese Jacob que se peleó con el ángel durante toda la noche para que lo bendijera. Nosotros, mi papá dice que el Señor a veces es sordito, entonces hay que gritarle. Pero José, uno de los hijos de Israel, nos enseña algo. A él los hermanos le hicieron bullying, porque él decía, yo un día, y era el de los menores de todos, un día ustedes me obedecerán a mí. Y ellos de rabia van y lo meten a un pozo, pero él no se quejó. Lo venden como esclavo, pero él no se quejó. Luego empieza a servir en una casa y la mujer se enamora del Señor, se enamora de él, y como él no quiere nada, lo acusa y lo meten a la cárcel, pero él no se quejó. Nosotros aquí tenemos que entender varias cosas. Una, dejemos de quejarnos, dejemos la quejadera. Yo tengo una amiga mía muy querida, que a lo mejor si esto lo publica, Lorena. Ella tiene cáncer en el cáncer. A ella le han sacado todo lo de aquí, ya no tiene nada. Usted habla con esa mujer y parece que acabara de llegar de pasear a su perrito por la playa. Nunca se queja.
Con nosotros en la catedral vive el obispo Dumas, que es el obispo de Haití, que le pusieron una bomba y él fue quemado de aquí hasta acá. Él está así, todo vendado, quemado, pero quemado. Él no tiene piel, para entenderlo de alguna manera. Él va, cuando desayuna con nosotros, es una cosa tan hermosa ver cómo un hombre, el médico y la enfermera con la que alguna vez hablé me dice, no entendemos por qué él nunca se queja. Lo que le está sufriendo es un dolor que no lo calma ninguna droga. Y usted lo ve entero. No se queja. Eso es un ejemplo de aceptar la divina voluntad en nosotros. Hay una historia rápidamente de una mujer centroamericana que se metió aquí por el hueco, viene a Miami, se pone a limpiar casas y oficinas y ella se va trayendo cada uno de sus hijos, se trae a sus 4 hijos, lavando casas, le da educación, uno se hace médico, el otro abogado, el otro arquitecto y el otro ingeniero, pero les da educación a todos. Y un día el médico, que era el que le había dado, el que le dijo que ya todo iba a estar bien, tiene un accidente y se le muere. A los 6 meses, el otro hijo le da una enfermedad rarísima y se muere. Y luego a los otros 2 hijos los intentan atracar frente a la casa y los matan. ¿Sabe cuál fue la expresión de esta mujer? Padre, hoy a los 80 y pico de años que ya tengo que volver a empezar a lavar casas. Después de que ya creía que no tenía que lavar más casas. Pero solo pido a Dios que no me dé todo el dolor que puedo soportar. Eso es un alma de Dios. Pensamos que algo que le pase a un familiar o algún trauma que tengamos es una maldición. No. Por un segundo, he tenido casos de mujeres que tienen 4 hijos y el esposo les da un cárcel y quedan en la calle. ¿Sabe qué? Es la manera como Dios eligió. Hijita, ven acá, vuelve a mí. La enfermedad en un hijo. Hijita, vuelve acá. Si el hijo estuviera perfecto, usted no se acerca a la iglesia. Y eso lo ve uno como... En la iglesia, a uno como sacerdote, solo llega la divorciada, la que el marido la abandonó, la que le dio cáncer, la que la botaron del trabajo, el que su mujer lo dejó, el que tiene un hijo con problemas de adicciones, el que tiene un hijo con problemas de salud. Pero el que se gana el loto nunca vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que creen que el dinero era su Dios y ya se lo solucionó todo. Por eso la 5ª palabra que vamos a analizar hoy es: tengo sed. Esta es la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Ahora uno entiende, es que mire, los médicos explican que cuando se está perdiendo mucha sangre, la sed es insoportable, quema, porque ya no hay líquidos, las células han producido todo el líquido y el Señor llevaba ya más de 24 horas perdiendo sangre, no 24 horas, pero sí por lo menos unas 18 horas perdiendo sangre. Y Él no tomó nada. Y por eso cuando Él dice, ¿tienes sed?, tenemos que hacernos estas preguntas. Un segundo. Meditemos estas preguntas sobre el tengo sed. Si la palabra de Dios hoy en día todavía nos dice a nosotros, tengo sed, quiere decir que todavía tiene sed. Pero la pregunta
¿de qué tendrás sed de Dios? Es la pregunta que nos hacemos nosotros. Tengo sed de justicia. Tengo sed de tu alabanza. Tengo sed de tu adoración. Tengo sed de tus oraciones. Tengo sed de escuchar tu linda voz pidiéndome por tus necesidades más primordiales. Tengo sed de que me busques a mí. Tengo sed y deseo tomar contigo las aguas más profundas. ¿Y tú qué le darás al Señor para saciar la sed? ¿Lo dejarás en la cruz hoy pidiéndole todavía, tengo sed? Pero lo lindo es que Él solo tiene sed de ti. Él tiene sed de que lo amemos, de que tú lo ames. Tiene sed de tu alma. La gente cree que la mayoría de las personas se salvan. La Virgen en las diferentes apariciones, entre las apariciones de Medjugorje, hay un mensaje que me ha impactado. Los niños están cayendo al infierno como copos de nieve. Todo padre estará presente el día del juicio final de su hijo. Si tú no le enseñaste a tu hijo a amar a Dios, ¿cuál será tu remordimiento cuando veas que ese hijo amado, en el cual has gastado toda tu vida para educarlo y darle las mejores universidades, no importa, se está condenando, porque no eligió a Dios? Pero una cosa es haberlo educado en la fe y no elegir a Dios, y otra cosa es que tú no le enseñaste al niño a amar a Dios. Entonces, piense siempre en esta palabra, tengo sed. Es cuando nosotros entendemos que en esta palabra el Señor lo que tiene es sed de tu amor. De tu amor. Cristo quiere más corazones, más almas que no se pierdan. El triunfo de esta palabra es el amor. Cristo tiene sed porque ha llegado a la situación de la cruz por amor a ti. Está ahí colgando por ti, no te preocupes por los otros, está colgando por tu culpa. Y eso es lo que tenemos que analizar en este Viernes Santo. Tienes sed de ti porque Él lo ha dado todo, hasta su última gota de sangre. Por eso cuando el soldado clava la lanza, ya estando el muerto, sale agua y la última gota de sangre. Porque nos dice a nosotros, no he dejado nada para mí, todo te lo di. Eso es lo que tenemos. Piense en eso cuando va a pecar. Piense en eso cuando no quiere ir a una reunión y llama a su hijo para que le diga a la vecina, dígale que no estoy. El mandamiento es uno, no mentir. No existe la mentirita blanca, existe la mentira, punto. Si usted miente, no le ponga blanca, gris, verde o amarilla. Mintió, rompe un mandamiento. Y romper un mandamiento es ¿qué? Ya está. Uy, qué cruel. Consumatum, consumado es. Sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pensemos esto. ¿Cuál sería el segundo plan de Dios que tendría si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz? ¿Cuál sería el destino del hombre si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz? La respuesta es muy sencilla. No había plan B. No había plan B. Era un solo plan, el del Padre y del Hijo. El fallar este cumplimiento dejaría a la humanidad sin ninguna esperanza. La pregunta para ti
es: ¿estás cumpliendo tu parte del plan? El Señor nos enseña aquí algo fundamental. Ese consumado está, significa: Señor, he cumplido a lo que he venido. He hecho, desde el comienzo, de las primeras palabras que dice Jesús es: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y nosotros estamos llamados exactamente a lo mismo, a hacer la voluntad del Padre, no la mía, la del Padre. Por eso en ese momento, cuando Él dijo en el huerto: aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, aquí le dice: Padre, he tomado el cáliz y he hecho tu voluntad. A lo hecho pecho, ya lo hice. Entender que el Señor nos está diciendo y nos está invitando a nosotros, pero ¿por qué esto? Porque en el momento de la muerte, la primer persona que van a ver va a ser al demonio. Se acordarán de mí. Porque Él aparece con todos los pecados no confesados a cobrar. He ahí la importancia de una verdadera confesión. Ese pecado que no has querido confesar, ese te condena. Por eso hay que confesarlo, porque el demonio sabe. Pero cuando tú te confiesas, el Señor le borra el chip al demonio y él no sabe, porque no ve señal de ese pecado. He ahí la importancia de una buena confesión. Y recuerden esto: podremos decirle al Señor: Señor, he hecho tu divina voluntad el día de nuestra muerte. El problema, como ese pobre hombre ayer que murió allá en Florida, él sabía que iba a morir. Él ni se dio cuenta, recibió un disparo por detrás, fue el primer muerto y no se enteró. Por eso tenemos que orar ahora, cuando tenemos conciencia, libertad y sobre todo ganas de orarle a Dios. Ahora es cuando tenemos que orar, no después. Y la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esta palabra vamos a ver el triunfo que nos dice Fray Nelson, se llama confianza. Padre, en tus manos entrego mi espíritu, porque estaba confiado que él iba a los brazos del Padre. Entonces, el Salmo 36 es que en el justo momento, atormentado, confía su vida a Dios bondadoso y fiel. En Cristo todo se había cumplido, solo quedaba morir, lo que acepta con agrado y libertad. Esteban, uno de los mártires cristianos, de los primeros mártires cristianos, imitó a Cristo en esa palabra. Encomendó su espíritu al Señor. Primero debemos saber siempre qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Estamos siguiendo la voluntad de Dios o estamos haciendo lo que a nosotros nos da la gana? Esta fue la última palabra de Jesús antes de inclinar su cabeza. La palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. Recuerden esto: en el momento de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El hombre teme a la muerte y por eso huye de ella. Pero el pecador le da terror la muerte. El santo la añora. Porque muchas veces nos han enseñado que aquí nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. Pero el Señor nos dice: nacemos, vivimos, morimos y resucitamos. Ese es el éxito del domingo de resurrección. Se nos queda, no tenemos un Jesús muerto, tenemos un Jesús resucitado. Pero para resucitar hay que morir.
Y para morir hay que estar vivo, pero no temerle a la muerte. Mire, de esas 10 personitas diarias que yo logro hacer la unción de los enfermos, cada día, uno sabe ya con antelación quién fue un creyente y quién no. El ateo normalmente, la muerte es una desesperación. Yo tengo una anécdota que a mí me ha impactado mucho. Yo pasaba siempre a ver a un hombre y le decía, X, Pepe, estás mal, confiésate, confía en el Señor. No, yo no creo en esas ridiculeces de los curas, no sé qué. Y yo volví a pasar y, Pepe, confiésate, ¿qué te cuesta? Yo no creo en esas tonterías de mujeres. Pepe, confiésate. Ay, padre, voy a decirlo en latín, no me joda más con eso. Y yo no lo volví a insistir. El día que él estaba muriendo, llama a la enfermera para que vaya, pero ya él estaba ya viendo los demonios que se lo iban a llevar. Su último grito de desespero antes de morir fue, Padre, me condené, y murió. No. ¿Ustedes entienden que tenemos que estar preparados para la muerte en todo momento? A mí me impresionó eso y no se me borra de la cabeza esa cara de horror de ese hombre muriendo. De igual manera he visto unas muertes muy lindas, muy lindas. La de un niño de 9 años bendiciendo a su papá y a su mamá. Un niño enfermo con un tumor cerebral muy grave. Pero esa mamá, ese papá, quizá nunca se enterarán que el Señor eligió a ese niño como su alma víctima para unirlo al sufrimiento de la cruz. Y eligió a ese niño para que ese niño redimiera familia hacia los lados, hermanitos, hermanitas, hacia atrás, padres, abuelos, bisabuelos, pero sobre todo para lo que va a venir, para sus hijos de sus hermanas. Ese niño es un mártir. Por eso no entendemos cómo la gente dice, cuando se muere un niño, ya tienes un angelito en el cielo. No, señora, nunca tienes un angelito en el cielo. Tienes un santo en el cielo. Tienes un hermano de Cristo en el cielo. Por eso es importante orar por todos nuestros muertos, para que salgan pronto del purgatorio y desde el cielo empiecen a interceder por nosotros. Esa última palabra del Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no hace más que darnos a entender que el problema del último mal está en nuestro corazón, en nuestro pecado. ¿Con qué paz mueren los santos? Qué bien lo sabía Teresa de Jesús, que escribió aquel verso tan maravilloso. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Por eso quiero terminar estas charlas de las 7 palabras con ese verso tan lindo de adjudicado a Santa Teresa de Jesús. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Amén.